Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidas, hermanas, a la entrega de hoy día con el tema que vamos a ver, inshallah, la envidia, el hasad, el baghi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, walhamdulillah rabbil alameen, wa salatu wa salam ala sayyid al-mursaleen, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Este tema es un tema que nunca pasa de moda. Está desde el inicio de la creación, desde que Allah subhanahu wa ta'ala creó a Adam y a Iblis. Al inicio de la creación hay este sentimiento de la envidia flotando y tiene su impacto en la vida de la gente. Y por eso siempre es bueno de cuando en cuando recordar este tema, abordarlo, entenderlo y pedir a Allah subhanahu wa ta'ala protección. En realidad, las enseñanzas de Allah subhanahu wa ta'ala a través de su profeta, alayhi salatu salam, de recitar, por ejemplo, las últimas ayat, las últimas suras del Corán, el Ma'udat, que se llaman, tiene que ver con mucho de esto, de la envidia, para pedir protección a Allah subhanahu wa ta'ala 5 veces al día. En realidad a veces son más, son 7 veces, incluidos los adhkar de la mañana y los recordatorios de la noche. El adhkar, los recordatorios que hacemos, y esto es, en resumidas cuentas, una súplica a Allah subhanahu wa ta'ala que nos proteja de la envidia, tanto de nosotros ser blanco de envidia, como nosotros también, a'udhu billah, caer en la envidia, nosotros también tener este tipo de sentimientos. Bien, hemos tratado en muchísimas otras ocasiones la historia de Adam y Iblis, ¿verdad? Donde fue este sentimiento de envidia que tuvo el demonio, lo que mandó, lo que le hizo salir del paraíso, ¿no? Por envidiar la posición privilegiada que Allah había otorgado a Adam. Sin embargo, lo que vamos a ver hoy día es un tafsir, una explicación de unas ayat de Surat al-Baqarah que he venido dando durante todo este último año y medio sobre tafsir, de la explicación de algunas ayat del Corán, y vamos a ver hoy día la aya 90. La aya 90, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un Corán, por favor, échenle una mirada. Pero para entender la aya 90 toca explicar un poquito la aleya que está anterior, que es, en el contexto, esto es un relato de Allah subhanahu wa ta'ala al profeta Muhammad primero, que él fue el depositario directo del mensaje, y luego a todos los musulmanes que vivieron en ese entonces y los que también nos toca vivir después, ¿no? Este relato es acerca de Bani Israel. Seguimos con este tema de los hijos de Israel y la importancia de por qué Allah menciona su historia repetidas veces en el Corán. O sea, está mencionado su historia muchísimas veces, los hijos de Israel. Los hijos de Israel se dividen en 2 partes. La primera, que son los que permanecieron siendo judíos, y luego los también lo que se llaman cristianos, que fueron seguidores, ¿no? de la misma línea, Entonces, este contexto histórico que nos narra Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán es que Él envió
a muchos profetas, al pueblo judío y siempre, y a muchos otros pueblos, ¿no? Pero nos vamos ahorita a concentrar en esta parte de la historia del pueblo judío, que nos deja muchas enseñanzas. ¿Y por qué Allah narra tantas veces estas historias y hace acotaciones permanentemente? Es porque primero ellos son los pueblos inmediatamente antes que nosotros. Segundo, porque ellos son los pueblos con los que nosotros vamos a tener que lidiar hasta el día de la resurrección, hasta el Qiyam al-Sa'a, hasta que Allah decrete el fin del mundo, ¿no? Entonces, esas son las razones y la más importante, la tercera más importante, es para nosotros aprender de estos errores, de estas historias que nos narra Allah subhanahu wa ta'ala, y nosotros no hacer lo mismo y no caer nosotros en los mismos errores, porque si nosotros caemos en los mismos errores, también las consecuencias van a ser las mismas que ellos tuvieron, a'udhu billah, que fue el castigo de Allah, hizo Allah descender sobre ellos, no solo el castigo, sino su ira. Ya vamos a analizar un poquito esto. Entonces, importante, esto es solo como una pequeña introducción o un recordatorio para las hermanas que ya me han escuchado muchas veces hablar de esto, para entender por qué Allah está narrando esta parte de la historia. Bueno, entonces aquí vemos que en la aleya 89, Allah subhanahu wa ta'ala nos está diciendo وَلَمَّا جَاءَكُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. O sea, esto es un diálogo que Allah se dirige a los judíos, ¿no? A los israelitas. Dice, y cuando se les fue, y cuando les voy a leer lo que está traducido, ¿no? Dice, y ahora que les ha llegado un libro de Allah, se refiere al Corán, ¿no? Está hablando a los judíos. Y ahora que les ha llegado un libro de Allah, que es una confirmación de lo que ya tenían. Este Corán es una confirmación de lo que el pueblo judío ya tenía en sus revelaciones de la Torah y del Evangelio, ¿no? Recordemos que Jesús, alayhi salam, fue judío, entonces también fue enviado a este pueblo, ¿no? Bien, entonces vuelvo a repetir, y ahora que les ha llegado un libro de Allah, que es una confirmación de lo que ya tenían, no creen en él, no creen en este libro, ¿no? Y a pesar de reconocerlo, a pesar de reconocer este libro, a pesar de reconocerlo, y de que en otro tiempo pidieron auxilio contra los incrédulos, que la maldición de Allah caiga sobre los incrédulos. Bien, esta aleya, hermanas, Allah está hablando, recordándoles a los judíos, esto es a los judíos que fueron contemporáneos en el tiempo del profeta en la ciudad de Medina, pero por ende también es para todos los que vinieron después, porque estos son decretos de Allah hasta el final de los tiempos, porque ya no va a venir otro libro, ¿no? Entonces, aquí Allah nos narra que antes de la venida del profeta Muhammad, los israelitas solían, dice Allah, yastaftihun. ¿Qué es yastaftihun? Que ellos solían decir a los árabes incrédulos, idólatras que adoraban a las estatuas, les sacaban pecho y les decían, ya mismo va a venir el profeta del final de los tiempos, ¿no? El Nabi Akhir Zaman, el profeta que vendrá al final de los tiempos. Y cuando él llegue,
nosotros, se refieren nosotros los judíos, vamos a creer en Él, vamos a tener la victoria sobre ustedes y les echaremos de aquí, de Medina, de Arabia, vamos a mandarles sacando, ¿no? Porque vamos a tener el honor y la gloria con la venida del profeta del final de los tiempos. Y de paso se ha dicho, hermanas, que ¿por qué habían judíos en Medina? Antes no se llamaba Medina, o sea, en el tiempo antes del profeta Muhammad se llamaba Yathrib, ¿no? Yathrib. Entonces, ¿por qué habían judíos ahí? Recordemos que ellos fueron dispersos en el mundo después de que cometieron ellos muchas agresiones y asesinaron muchos profetas. Entonces Allah solía mandar sobre ellos gente muy poderosa que les exterminaba y les expatriaba, ¿no? Y entre ellos habían una de las tantas cosas que les sucedió, que fueron extraídos de lo que era Jerusalén y fueron llevados prisioneros a Irak, lo que hoy es Irak y antes era Babilonia. Y de ahí, bueno, ellos se dispersaron en algunas partes del mundo, pero como ellos sabían y tenían en sus escrituras la venida del profeta Muhammad, sus características, entonces ellos emigraron a Medina, a Yathrib, y se quedaron ahí, se radicaron ahí en espera de que llegue el profeta del final de los tiempos, que era el profeta Muhammad. Entonces, Allah les había descrito a ellos sus características físicas, dónde van a nacer y a dónde va a emigrar. Entonces ellos sabían, ¿no? Pero no, lo que no sabían y Allah no les había revelado es que él no iba a ser un profeta judío, sino iba a ser un profeta árabe. Entonces, cuando llega el profeta con el mensaje, ellos saben qué es, le reconocen por todo lo que ellos ya tenían descrito en sus libros y que solían decir a los árabes de las tribus Aus y el Khazraj, algo me han oído alguna vez, estas tribus árabes que vivían en Medina y que siempre estaban en conflicto entre sí y solían pelearse, y etcétera, etcétera. Entonces, ellos, por eso es que hay judíos en Medina, porque ellos fueron a esperar al profeta, pero cuando vieron que él era árabe y descendiente de Ismael, del otro hijo de Abraham, porque Abraham tuvo primero Ismael, luego de muchos años tuvo a Isaac. Ismael, su madre es Hajar, una mujer egipcia, de origen egipcia, y tuvo después con Sara, su hijo Isaac. Isaac es el padre de toda la descendencia de los judíos que vinieron después, ¿no? Pero no eran judíos todavía, porque después de Isaac vino Jacob. Después de Jacob tuvo 12 hijos, entre esos tuvo a Yusuf, José, alayhi salam, y sus hermanos fueron los padres de las 12 tribus de Israel. Esto es importante entender y saber y recordarlo de cuando en cuando para tener en cuenta. Entonces ellos creían que iba a ser descendiente de Isaac, pero resulta que el profeta Muhammad o el profeta del final de los tiempos era árabe. Entonces, debido a eso, ellos no creen en él. Y está esto en la siguiente aleya, ¿no? En la siguiente aleya, que es la que yo hoy día quiero explicar, porque Allah subhanahu wa ta'ala topa aquí el término baghyan, que es la extrema envidia, porque hasad es envidia normal,
Es la envidia que normalmente la gente puede sentir. Pero Allah describe aquí otra palabra que es baghyan, que es la extrema envidia que no queda limitada a un sentimiento, sino que hace que la persona, es tanta la envidia que siente, que hace que quiera actuar de una forma agresiva y quitar a la otra el privilegio que sea, que Allah le haya otorgado, ¿no? Entonces, vamos con la aleya 90. En la aleya 90, Allah dice, no, pero antes de eso, para terminar la aleya 89, entonces Allah dice, cuando ellos solían sacar pecho, ¿no?, a los árabes idólatras, nosotros, cuando venga, nosotros vamos a tener la gloria y el poder, y vamos a vencerles y vamos a sacarles a ustedes de aquí. Y dice Allah, فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَعَرَفُوا, y cuando llegó lo que ellos ya sabían y conocían, o sea, el Corán y el profeta Muhammad, kafaru bih, cayeron en la negación. Kufr habíamos explicado que es, normalmente uno traduce como incredulidad, pero el kufr quiere decir saber la verdad y cubrir la verdad, ¿no? Entonces aquí Allah se refiere a ellos cuando les llegó la verdad que ellos conocían, simplemente le rechazan esa verdad, cubren esa verdad porque ya entre ellos ya sabían que este es el mensajero, pero deciden callar entre ellos, especialmente los sabios de los hijos de Israel, porque entre la gente, el pueblo en general, puede ser que Allah se refiere a ellos como los ummiyin, los analfabetos, no sabían, como es normalmente la gente, el común de la gente, no sabe, pero quien tenía la certeza y el conocimiento de eso eran los sabios, los que leían los libros, los que tenían acceso a leer la Torá y el Evangelio después, ¿ya? Entonces Allah dice, cuando les llegó eso, lo rechazaron, desmintieron, cubrieron la verdad. Entonces dice Allah, hizo caer su maldición sobre los incrédulos. Allah hizo caer su maldición sobre los incrédulos. Entonces, veamos aquí, hermanas, que Allah está refiriéndose aquí al pueblo judío de kafirín, caen en la categoría de kufur, de negación de la verdad, de incredulidad, ¿no? De incredulidad. Luego, Allah utiliza en la aleya 90, que es la charla de hoy, la aleya 90, Allah utiliza un término de ishtaru. Ishtaru es comprar y vender. ¿Por qué Allah utiliza este término de compra-venta? Porque ellos son y serán un pueblo que dan muchísima importancia a las transacciones mercantiles, al dinero, son grandes negociadores, sabemos que al menos hoy en este tiempo de la historia, ellos tienen muchísimo poder económico a nivel mundial en muchísimas áreas. Son dueños de muchísimas cosas. Es un grupo minúsculo del planeta, sin embargo, ellos dominan una gran cantidad de empresas a nivel mundial. Cosas muy pequeñas que uno utiliza diariamente en nuestro hogar, hasta grandes empresas como aviones y barcos y etcétera, 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 ¿no? Entonces, Allah utiliza aquí el término ishtaru, y vamos a ver, dice, bi'sa ma ishtaru biha
به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا. Vamos a ir aprendiendo un poquito el término bagyan, ¿no? La traducción aproximada dice, ¿por qué mal precio han vendido sus almas? Haberse negado a creer en lo que Allah ha hecho descender, solo por envidia. ¿Ya? Y Allah dice por qué es la envidia. Dice de que Allah haya hecho descender parte de su favor sobre aquel de sus siervos que él ha querido. Se refiere aquí al profeta Muhammad, pero también es un término general y vamos a ir desmenuzando la ley, inshallah. Y así se han ganado ira tras ira, una ira divina, una maldición divina de Allah, que Allah hace descender sobre ellos. Bien, vamos a explicar esta parte de la ley. El término bi'sama en árabe es un término despectivo de decir qué mala decisión que tomaron. En español no suena tan mal, o capaz mi castellano es muy limitado, no encuentro un similar para este término bi'sama, ¿no? Porque aquí solo está traducido por qué mal precio, o sea, es una expresión, ¿no? de reclamo en un error, o sea, ustedes cometieron un error muy grande, ¿no? Al haber vendido sus almas, haberse vendido ustedes tan bajo, haberse vendido ustedes tan bajo, siendo que ustedes son grandes, entre comillas, negociadores, siendo que ustedes están haciendo todo el tiempo transacciones mercantiles jugosas que dejan un muy buen rédito en aspectos mundanales. Sin embargo, cuando se trata de hacer una negociación con Allah, ustedes salieron perdiendo, porque en vez de, les habla, como digo, en términos de dinero, porque eso es el lenguaje que entienden, ¿no? Y que muchos de nosotros también podemos entender, porque cuando uno compra-venta entiende que uno está haciendo algo para ganar, normalmente. Cierto que a veces uno hace transacciones en las que uno tiene pérdidas, pero normalmente uno hace negocios para ganar. Entonces, aquí Allah les amonesta diciendo, ustedes hicieron una pésima transacción al haberse vendido por un precio de beneficio mundanal, vendieron la vida eterna al no aceptar el mensaje del profeta Muhammad y reconocerlo como el profeta del final de los tiempos que ustedes sabían que están en sus libros. Hasta ahí. El término que Allah utiliza luego es bagyan, que es algo que yo quise compartirles hoy día porque no solo es algo que se aplica a los judíos hermanas de aquel entonces, ni tampoco es algo que solo se aplica a los judíos de hoy, sino que también es algo que se aplica a mucha gente musulmana y no musulmana. Este sentimiento de la envidia. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala utiliza este término para hacernos entender que no solo fue un sentimiento que ellos tenían contra el profeta de que él ahora es el profeta y va a tener el liderazgo. Entonces, ellos vieron que por muchísimos siglos tuvieron el liderazgo, el khilafa, ¿no?
el Khilafa, el liderazgo de las naciones por ser depositarios de revelación divina, pero debido a su rebeldía y a lo que asesinaron a muchos mensajeros y rechazaron la verdad, Allah les quita esa posición de privilegio y otorga al profeta Muhammad. Pero ellos, si hubiesen aceptado, ellos hubieran seguido teniendo una gran posición. Pero ellos caen en la envidia de ver que ese liderazgo y quien va a llevar, digamos, la batuta de esto es un profeta árabe. Entonces, hace que en sus corazones crezca la envidia. Y esa envidia se va transformando en una super envidia, que o sea, no es solo hasad, sino cae en el baghi, ¿no? En una super envidia que es hacer maquinar. Entonces ellos ya no solo se quedan con eso de que yo tengo envidia de esta persona, sino que voy a maquinar cómo le quito ese liderazgo y esa posición que ahora tiene, ¿no? También aquí, ¿por qué de toda la charla, hermanas, que estamos dando, este punto que estoy explicando ahora, es lo que quisiera que ustedes se les grabe y lo entiendan y lo asimilen y pidan a Allah subhanahu wa ta'ala también protección. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala protección. ¿Ya? El problema del sentimiento de la envidia no es únicamente el hecho de que yo deseo tener lo que tiene la otra persona o quisiera que la otra persona no tenga o lo que ya tiene no vuelva a tener, que Allah le quite. O, como en este caso, ¿no? Voy a complotar, voy a maquinar, voy a hacer algo para quitarle lo que tiene. Entonces, si ustedes ven, son diferentes grados de envidia, ¿no? Son diferentes grados de envidia. Primero, uno puede... a ver, antes de esto, todos podemos sentir envidia, hermanas. Entonces, uno puede ahorita, por ejemplo, si yo estoy hablando de este tema, ustedes quizás están pensando en alguien que ustedes conocen que tiene envidia, que les envidió a ustedes o saben que esta persona siempre está envidiando lo que tienen otras personas. Pero lo importante de esto es que nosotros hagamos un autoanálisis y veamos si nosotros, o cuándo, no es que si es que, sino que cuando nosotros tenemos esos sentimientos de envidia con alguien, ¿no? Y le leía a un gran sabio musulmán, decía, todos sentimos envidia, pero hay diferencias entre las personas. Entonces hay personas, como acabé de explicar, que solamente sienten eso en su corazón, sienten eso y yo quisiera tener lo que tiene la otra persona o qué chévere que tiene eso, pero ojalá se le dañe, ¿no? Ojalá se le dañe. El típico caso, me acuerdo alguna vez de alguien que se compró un carro chéverísimo, ¿no? Entonces sufrió rasguños al carro hechos con algún metal, no sé qué metal sería, para por lo menos quitarle la pintura y dejarle ahí una huella en el carro de la envidia. O sea, eso es una agresión, ¿cacha? Eso es una agresión. Pero lo peor de todo el sentimiento de envidia
es lo que voy a citar ahorita. Es que la persona que siente ese tipo de sentimientos tiene i'tirad, objeción al decreto de Allah. Eso es lo grave de la envidia, ¿no? Porque, como digo, o sea, todo el mundo podemos sentir envidia, pero eso se puede tornar grave y decir que en realidad, en el fondo, la envidia, la causa de la envidia es pensar que esa persona no se merece tener eso. Y quien se merece es yo. Yo soy quien me merezco. Entonces, ahí hay una objeción al decreto divino y es pensar que Allah subhanahu wa ta'ala se equivocó. Se equivocó al dar este favor a esta persona que no se merece. Incluso, miren hermanas, aquí en nuestro medio ecuatoriano, no sé, en los países donde ustedes sean, pero aquí hay un dicho que dice, astaghfirullah, astaghfirullah, Allah me perdone por decir lo que voy a decir, pero es una cosa tan popular, Dios da barba a quien no tiene quijada. Entonces, ¿qué significa este término tan... eso es un kufr. O sea, decir esto es un kufr. O sea, decir Allah da le da barba a alguien que no tiene quijada. O sea, ¿cómo alguien que no tiene una quijada va a tener barba si para comenzar no tiene quijada? O sea, primero quiere decir que Allah no sabe, Allah se equivocó, ¿no? Tremendamente al hacer eso, al hacer esa dádiva o ese favor o ese privilegio que dio a alguien, ¿no? Entonces es una cosa gravísima. Y luego decir esa persona no se merece, quiere decir que no tiene una quijada, quiere decir que no se merece. Entonces, ¿quién se merece? Yo. Astaghfirullah, a'udhu billah. ¿No? Entonces, por esto, este sentimiento de la envidia, ¿no? Es un sentimiento muy grave, extremadamente grave, porque muchas veces la gente no analiza esto. Muchas veces la gente simplemente se limita a pensar, yo quiero eso, yo quiero tener eso, y esa persona no se merece, o ojalá se le queme, ojalá se le perezca, ojalá no sé qué, ojalá no sé cómo, ¿ya? Pero en el fondo lo que esta persona está haciendo es una rebeldía flagrante ante el decreto divino, ¿no? Entonces, y la segunda o digamos una de las características es que en este caso de este pueblo judío y de muchas personas que como digo, no solo es de ellos, tienen el mu'anada, quiere decir, se ponen en una posición de resistencia y de testarudez, ¿no? Entonces ellos, por resistencia y testarudez, no quisieron aceptar el mensaje del profeta. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Es que es tanto la envidia que eso causa ya un odio, ¿no? Ya la envidia fabrica un odio interno que hace que maquinar cómo le vamos a hacer la guerra al profeta. Y efectivamente eso pasó. Hicieron muchísimos intentos de asesinato al profeta, le envenenaron, no es que intentaron, le envenenaron. Una mujer judía, cuando él llegó a Medina, sabía que el profeta alayhi salatu salam le gustaba comer el hombro del borreguito, o sea, de la pata delantera del animal, su hombro, que casi no hay carne ahí, ¿no? Es más hueso, es un hueso grande, un omóplato grande, pero tiene un poquito de carne suave y el profeta le gustaba. Entonces ella
preparó esa pierna, o ese brazo, mejor dicho, de borrego, insertó en el veneno y le convidó al profeta, alayhi salatu salam, él comió de eso y se envenenó, ¿no? Y estuvo mal por algunos días, ¿no? Hasta que ya, bueno, alhamdulillah, Allah le salvó, pero incluso hasta el final, de cuando en cuando le recordaba a Aisha y le decía, todavía sufro el efecto de ese envenenamiento que tuve, o sea, le quedó secuelas, ¿no? Entonces, eso fue otra también la tribu que vivía en Medina complotó para lanzarle sobre él, mientras él estaba sentado en una reunión, lanzarle desde arriba un peso muy grande que le aplaste y le mate, ¿no? Y ya como no pudieron matarle así, entonces comenzaron a hacer muchas intrigas, ¿no? A hacer muchas intrigas para debilitar a los musulmanes por dentro y debilitar al profeta Muhammad, su posición, su liderazgo, etc. Entonces, de esto, hermanas, no estamos relatando estas historias simplemente, como siempre digo, para saber el cuento, la historia, qué bonito, qué chévere, o qué feo, qué horror. No, sino que de eso aprendamos nosotros. Y si ustedes ven, muchas de las cosas que hoy suceden en el mundo es debido a la envidia, a las intrigas, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedió con los musulmanes en los últimos años, no vamos a irnos a 100 años atrás, 200, en los últimos años, hermanas, en los últimos 20, 30 años, donde hubo un crecimiento increíble del Islam. Entonces estaba el Islam creciendo de una forma acelerada en Europa, en África, incluso en América, que era un continente que no estaba familiarizado con el Islam. Comenzó a haber una propagación gigante de mezquitas y mucha gente que entra al Islam y crece y crece, y comenzaron a haber mezquitas por muchos países y muchos lugares donde no había nunca antes un adán. Entonces, eso no fue bien visto por los enemigos del Islam. Entonces complotaron, hicieron intrigas, hicieron esto de las Torres Gemelas, botaron las Torres Gemelas y echaron la culpa a los musulmanes, y comenzó una campaña gigante a través de la prensa, televisión y todos los medios de comunicación para desprestigiar al Islam. ¿Por qué? Por envidia. Por envidia, ¿no? Por envidia de ver este crecimiento. Entonces esto a nivel de umma, a nivel de grupos grandes, a nivel personal, suyo y mío. Habrá veces que uno es blanco de una envidia de alguien porque tuvimos la gracia de Allah que nos favoreció, por ejemplo, nacer en una familia estable, en una familia honorable, o porque Allah otorgó una belleza física a alguien. Entonces, esta persona es blanco de envidia por su belleza, o porque Allah le dio dinero, o porque consiguió un buen trabajo, o porque tuvo un buen esposo, o porque Allah le otorgó una familia hermosa. Entonces, estas cosas, que es lo que en realidad con esto quiero terminar mi clase de hoy día. Miren, Iblis, por envidia, salió del paraíso, pero también complotó contra Adán y contra Eva. Maquinó. O sea, no es solo que él envidió la posición de Adán privilegiada, de que Allah le dijo habita el paraíso y que hizo que los ángeles hagan su postración,
sino que ya después de que él sale ya tuvo la envidia y todo ese asunto que siempre relatamos, sino que él ahora dedica a ver yo cómo voy a maquinar para sacarle del paraíso. Entonces maquina y lo logra. ¿Ya? En el caso del profeta Muhammad ﷺ, también ellos maquinan para matarle, para no sé qué, ¿no? Y siempre están con esta posición de la envidia. Ahora, Allah subhanahu wa ta'ala nos indica que este sentimiento de la envidia es algo que, como dije hace un rato, lo sentimos todo el mundo en algún momento, hermanas, ¿no? Pero la diferencia es que el mu'min, el creyente, controla su envidia y acepta el decreto divino. Y dice, si Allah le dio, es porque hay un hikmah, una sabiduría en eso. Allah subhanahu wa ta'ala le quiso otorgar eso a esta persona. Y muchas veces, hermanas, esos dones y favores que Allah da a la gente es parte de un fitna, es parte de una prueba. Entonces, uno a veces desde afuera puede ver que esta persona tiene mucha riqueza, mucha gloria, mucha fama, aparentemente se le ve feliz, pero no sabemos qué es lo que esta persona va a hacer con todo eso y si eso le va a ayudar a pasar la prueba o va a ser algo que le hunda a esa persona. Y aquí, en este momento, subhanallah, me acordé la historia de Qarún. Qarún, hermanas, fue una persona extremadamente rica que vivió en el tiempo de Musa, en el tiempo de Moisés. Era un hombre tan rico, hermanas, esto está mencionado en el Corán. Era tan rico que las llaves para abrir los depósitos de sus tesoros tenían que ser arrastradas por no sé cuántos cientos de hombres para poder mover las llaves de las puertas de sus tesoros. No sus tesoros, solo para que ustedes se den cuenta, ¿ya? Entonces, en una ocasión, en el tiempo de Musa, alayhi salam, Qarún se viste de una forma elegante, se pone las mejores ropas y sale a lucir su belleza física que Allah le había dado. Y jactarse ante la gente de su riqueza, y miren mi ropa, y miren mi carruaje, y miren lo que yo tengo, y miren, yo tengo y ustedes no tienen. Entonces, los creyentes que le ven a él pasar, dicen, nosotros quisiéramos tener las mismas riquezas que tiene Qarún. Nosotros quisiéramos tener las mismas riquezas que tiene Qarún. Entonces, otros creyentes con más sabiduría les dice, wayhakum. O sea, wayhakum es un término árabe de tengan cuidado. O sea, ¿qué están diciendo? Dice, ¿qué están diciendo? Digan, alhamdulillah, el ni'ma que Allah les ha dado y les ha otorgado. Al día siguiente de este incidente, hermanas, Allah narra en el Corán, "Khasafa bihi al-ard", dice, hizo que se hunde. Qarún y sus riquezas se hundieron. Y esto está en Egipto. Y yo no vi personalmente, pero mi hija tuvo la oportunidad una vez de ir con alguien a ver dónde era lo de Qarún. Y me relató, me dijo, mamá, subhanallah, Egipto es un país de desierto, ¿no? Y es plano totalmente, ¿no? Plano, una planicie. Por ahí muy poquitas montañas en relación a nuestras montañas de los Andes, no nos parecen montañas. Pero ella me dijo, yo vi cómo es la tierra
es totalmente horizontal y de pronto se ve que hay una caída, ¿no? Una caída donde se hundió Qarún. ¿Dónde se hundió Qarún? ¿No? Entonces, los creyentes que en el día anterior estaban deseando tener o envidiando, si cabe el término, la posición de Qarún, al día siguiente, cuando vieron su fracaso, su hundimiento, dijeron, alhamdulillah, que Allah no nos dio lo que dio a Qarún. Entonces, cuando nosotros sentimos una envidia con que Allah le dio a alguien, debemos ver más allá del simple hecho de las bondades que esta persona o el privilegio que esta persona tiene. Y decir, quizás esto es un fitna para esta persona y no voy a querer yo desear lo que la otra persona tiene. Entonces, esa es la actitud del mu'min. Segunda actitud del mu'min, hermanas, del creyente, es cuando yo veo algo bueno en mi hermana o en mi hermano musulmán que yo no tengo, ¿qué debo decir? Por eso viene el término en árabe mabruk o mubarak, ¿no? Que quiere decir que Allah ponga bendición en lo que te ha dado. Entonces el muslim, cuando uno ve algo en su hermano musulmán, dice, MashaAllah. Eso es un término que uno invoca a Allah de protección de lo que se llama la envidia o el mal de ojo. Y le dice a la otra persona que Allah ponga bendición en lo que te ha otorgado. Y internamente, y esta es la cura que vamos a tratar al final de la charla, internamente nosotros debemos pedir a Allah, o a solas, cuando ya estamos a solas, o en ese momento, si cabe, decir, ya Allah, tú en tu generosidad, diste esto a mi hermana o a mi hermano, dame a mí también belafia. Belafia, hermanas, esto es un término, normalmente uno entiende afia en árabe que es salud, pero afia es bienestar. Entonces uno cuando ve algo bueno en el otro, dice, Allahumma, dame a mí también lo que le diste a esta persona, pero en bienestar. En bienestar. Esto es un condicionante importante que debemos pedir. Porque si nosotros pedimos que nos dé lo que le dio al otro y resulta que al otro le fue un fitna, ¿no? El otro, como en el caso del Qarún que acabo de decir, entonces no queremos esas riquezas de Qarún porque miren a dónde le llevó. El hundimiento en esta vida y la arrogancia, él fue arrogante, no quiso aceptar el mensaje de Moisés y se creía que él, con su riqueza, él tenía todo el poder. Total, él y su riqueza se hundieron, ni le sirvió su riqueza ni nada. Entonces, no podemos nosotros anhelar lo que otros tienen, porque puede ser que detrás de eso hay, astaghfirullah, voy a poner un término feo, una maldición. Entonces, no quiero yo una riqueza con maldición. ¿Sí me entienden? Eso es un punto. Otro punto con lo que quiero cerrar mi clase, hermanas, es que el profeta alayhi salatu salam dijo, el quiere decir el mal de ojo, y el mal de ojo quiere decir la envidia. ¿Ya? El mal de ojo es la envidia. Es haq. ¿Qué es haq? Quiere decir es verdad, es certero, existe. Debido a eso, Allah hizo descender las últimas 2 ayat del Corán que sirven como protección y como cura, como prevención antes de que nos acontezca la envidia. Y si ya nos aconteció, es como protección, como cura. ¿Ya? Entonces, uno es para prevenir que nos envidien. Segundo es que si ya me cayó el mal de ojo, o sea, la envidia, yo pido Allah me cure repitiendo estas últimas
suras del Corán, ¿ya? Y eso se repite después de cada salat, las 5 veces diarias, y en la mañana, en lo que se llama los recordatorios de la mañana, al-adhkar, y los de recordatorios de la tarde, ¿no? Los recordatorios de la mañana se hacen después del fajr, ¿no? Y tiene uno tiempo hasta antes del mediodía para hacer esos recordatorios que consisten en algunas súplicas, ¿no? que uno hace a Allah subhanahu wa ta'ala, y lo más importante de esas súplicas es la repetición de las 3 últimas suras 3 veces, repetimos las últimas 3 suras, y Ayat al-Kursi, la aleya del trono, ¿no? Eso se repite después del fajr hasta el mediodía, y en la tarde, que es a partir del dohor, puede ser hasta la noche, ¿no? El tiempo óptimo de las súplicas de la tarde es después del asr, después de la oración del asr. Otra cosa, hermanas. Uno puede envidiarse a uno mismo, ¿ya? Alguien puede decir, ¿cómo? Sí. O sea, por ejemplo, alguien puede decir, yo he estado sano todo este tiempo, no me ha pasado nada. Y al otro día amanece enfermo. Porque la persona cometió este error de auto envidiarse o auto echarse el mal de ojo. Como se dice en árabe, hazada nafsahu. O sea, no invocó a Allah. ¿No? Entonces si usted, por ejemplo, alhamdulillah, ha estado suponiendo estaba sin trabajo y consiguió un trabajo, y diga primero alhamdulillah. Segundo, no exponga, hermanas, y esto es mi clase que voy a cerrar hoy, no exponga sus bondades, los privilegios que Allah le ha dado. No exponga. Y esto hoy en día es peor que antes, porque antes uno podía exponer o ver la gente que nos rodeaba, ¿no? O sea, mis familias, mis amistades, ¿no? O si me construyo, bueno, un mega edificio, una linda casa, o qué sé yo, bueno, no puedo tapar la casa. O sea, el que pasa y el que no pasa, alguien pasa por mi calle, ve esta casa, qué hermosa casa que se ha construido. Y puede uno tener y ser blanco de envidia de alguien que aquí también será, que cruzó por ahí, ¿no? Pero hoy en día esto se vuelve un problema porque la gente expone sus bondades y sus privilegios y los favores que Allah le ha dado por redes sociales. Entonces, y esto tengo que decir porque es realidad, y lo he visto y lo he palpado, y voy a poner un ejemplo real de una hermana. Esto pasó hace unos 2 años quizás. Yo estaba en Egipto, no más entonces, unos 3 años. Esta hermana, recuerdo, puso en su Facebook que se había salido de paseo en su carro a un lugar aquí en el Ecuador que puedo dar con nombres, se llama Guaranda, y hay un lugar atrás de Guaranda que se llama Salinas, ¿no? Que es en una montaña donde hacen quesos, tienen no solo una fábrica de quesos, sino que fue un proyecto de ayuda que se hizo a esa comunidad. Entonces muchísima gente artesanalmente aportaba con sus quesos, y después se echó a la fama esta ciudad, este pequeñito pueblo, Salinas, por la producción de quesos. Y queda en una ladera hermosa, preciosa, siempre está con neblina y toda, pero yo personalmente no conozco, solo por fotos. El mujer, esta hermana pone en su Facebook la foto de su ida a Guaranda,
y después que se fue a Salinas y las fotos de las bellezas y no sé qué, no sé qué. Y ella comparte, por supuesto, de buena fe. O sea, ella comparte con sus amistades, con su gente que le quiere, su vivencia. O sea, ella tuvo una experiencia muy agradable en su paseo y publicó. Y yo me acuerdo, estaba leyendo todos los comentarios de la gente. Yo también le puse algún comentario y veo que una persona le comenta y le dijo, dichosa tú que tienes un carro que puedes hacer ese tipo de viajes. Algo así, fue un comentario. Wallahi, hermanas, cuando yo leí ese comentario, yo sentí la envidia de esta persona que sentía con esta hermana. Bueno, y la verdad no comenté nada, o sea, no le comenté a esta persona, a esta hermana, no le dije nada. Por favor, no publiques tus bendiciones, tus alegrías, tus favores que Allah te ha dado. No le dije, y pasó muy poco tiempo. Esta hermana se quedó sin carro. No solo se quedó sin carro, sino que su situación económica fue en deterioro para atrás. Entonces, uno inocentemente publica sus alegrías. Uno inocentemente publica los momentos agradables. Hermanas, por ejemplo, que publican sus fotos con sus esposos, con sus hijos, en paseos, en viajes, en cogidos de la mano de una forma cariñosa, publican. Pero no sabemos, hermanas, quién está viendo eso, con qué ojos me están viendo. ¿Por qué no pienso? Y esto es una invitación a reflexionar. El rato que yo publico una foto mía y de mi esposo en alegría y felicidad y coquitos de la mano y teniendo hijos, ¿por qué no pienso que pueden haber hermanas que no pueden casarse? O hermanas que no pueden tener hijos. O hermanas que se casaron y les fue re mal y tuvieron una relación amorosa fatal, con maltratos y no sé qué. ¿Cómo yo no pienso que mi post que yo estoy haciendo no va a poner en el corazón de alguien envidia? No digo bagui, no estoy hablando de la envidia extrema como la que describí. Solo el hecho de sentir envidia, de ver, mira qué felices que son esa pareja y a mí me fue re mal. Y yo tuve un marido que me traicionó, que me pegó, que una desgracia, o simplemente no tuve el marido. Entonces, seamos prudentes el rato de poner algo en el Facebook, o en Instagram, o en cualquiera de esas redes sociales. O sea, yo estoy poniendo esto. ¿Cuál es el impacto que esto va a tener en la gente? Si yo publico, por ejemplo, una mesa servida con manjares de comidas que no es lo común que la gente hoy, peor en pandemia, tenga acceso. Entonces pongo una mesa, hoy día yo comí esto, y disfruté de esto y comí esto y puse camarones y puse pavo y tuve no sé qué y tuve no sé cómo. ¿Por qué no pienso que puede ser entre la gente que me va a poner qué rico, qué delicioso, qué disfrutas? Puede ser que no tenga acceso a comprar carne una vez al mes. Entonces, yo estoy provocando un sentimiento, yo mismo me estoy provocando que me envidien. Yo mismo estoy provocando que me envidien.
Vean lo que yo como y ustedes no. Vean cómo yo disfruto y ustedes no. Vean mi hermoso vestido que yo tengo y ustedes no tienen. Claro que la gente que hace eso, no es eso su intención. Yo no estoy diciendo que esa sea su intención. Pero es como eso es percibido por terceras personas. O póngase usted al revés, hermana. Póngase usted al revés. Póngase si usted, por ejemplo, ve una publicación de alguien que expone algo que usted no tiene. ¿Cómo usted se siente? ¿Cómo usted se siente? Entonces, no nos asombremos que veamos matrimonios destruidos, a'udhu billah. No nos asombremos que la bendición de un ingreso desaparezca. No nos asombremos de que seamos blanco de envidias, de muchas cosas que uno tiene. Entonces, seamos prudentes. No podemos andar en la vida exponiendo todo lo que nosotros tenemos o parte de lo que nosotros tenemos con todo el mundo, porque yo no sé lo que hay en el corazón de todo el mundo. Y no estoy hablando de enemigos. No estoy hablando de enemigos. Los que me odian, los que nos... No. Sino estoy hablando de personas que están en mi entorno, que son gente muy cercana a mí, pero que me pueden sentir una envidia. Entonces, cerremos la clase, hermanas. Primero, si usted siente envidia con algo que ve que alguien tiene, primero usted diga, MashaAllah, apréndase, no es difícil. MashaAllah, que quiere decir lo que Allah ha decretado. Esto quiere decir MashaAllah. Lo que Allah ha decretado que tengas, que sea bendito para ti, que sea mabruk, que sea mubarak. El término correcto es mubarak, más que mabruk, ¿no? O sea, quiere decir que Allah bendiga lo que Allah te ha dado. Si no sabe decir en árabe, por lo menos díganlo en español. Allah bendiga lo que Allah te ha dado. Allah te bendiga, hermana, en lo que Allah te ha dado. Para que usted no cause un mal a esa persona por lo que usted desea internamente. Segundo, pídale a Allah que le dé a usted lo que le dio a esa persona en bienestar, ¿no? En bienestar. Para que se les grabe esto de bienestar, así les relato rapidito. El caso, esto es una historia real, pasó en Siria, una señora que un día en su casa dijo, yo quisiera tener 3 millones de liras. Y no era una señora que trabajaba o su marido era rico. No, o sea, dijo, ya Rab, yo quiero tener 3 millones de liras. Y pasó el tiempo y su hijo le asesinaron, no sé, o tuvo un accidente o algo, y se murió su hijo. Y como indemnización le dieron 3 millones de liras. 3 millones de liras. Entonces, uno pide a veces cosas a Allah y Allah le da, pero con un costo. Entonces, por eso debemos pedir a Allah, Allahumma, dame en bienestar. Dame en bienestar salud, dame en bienestar trabajo, un buen esposo, riquezas, en bienestar. Que no sea a un costo, la samahallah, Allah nos proteja, a un costo como el que acabo de decir, ¿no? Siguiente punto. Si usted ve a alguien que tiene algo, no objete o se rebele contra lo que Allah ha decretado para esa persona en bienestar, porque eso es cuestionar lo que Allah da a alguien y sentirse por qué Allah da a este y por qué no me da a mí. A'udhu billah. Entonces eso es un pecado grave, ¿no? Es un pecado grave. Entonces uno tiene que protegerse de eso, tiene que pedir a Allah, astaghfirullah, por este sentimiento que yo tengo en mi corazón,
tú sabrás por qué das, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Otro punto, vuelvo a recalcar, no exponga su bienestar, no exponga los favores que Allah le ha dado, ni con Facebook, ni Instagram, ni personalmente, ni nada. Protéjase, porque usted no sabe los ojos que le miran a usted, cómo le miran. Uno nunca puede saber, hermanas, uno nunca puede saber lo que hay en el corazón de alguien, aunque sea nuestra mamá. ¿Qué más? Imagínense, nuestra madre, que es, nuestra madre siempre nos ama de una forma, ¿cómo se dice? Se me va la palabra en español, incondicional, ¿no? Pero si uno mismo puede causarse un mal de ojo, peor, terceras personas, ¿ya? Entonces, sea prudente lo que usted publica, lo que usted habla, lo que usted expone, ¿no? Y lo mejor es no exponer, ¿no? Esto, hermanas, en realidad más tengo que poner énfasis en nosotros que vivimos en este mundo latino, porque no estamos acostumbrados a esto, ¿no? Por ejemplo, los hermanos musulmanes que vienen de países árabes o ya donde hay digamos, ya son musulmanes de ancestro, ellos sí tienen mucho cuidado de la envidia, porque está narrado en el Corán, está narrado en los hadices. Entonces la gente ahí sí se cuida de la envidia. Pero a veces entre ellos caen en el shirk, ¿no? En vender esos ojos celestes, que es como protección de mal de ojo, o incluso el término, mashallah, vemos que hay gente que pone a sus niños, cuando recién nacen, compran como aquí las medallas, así, compran en oro un mashallah y le cuelgan al bebé recién nacido como astaghfirullah, como protección, como amuleto de protección del mal de ojo. Todo eso es shirk, ¿no? O sea, uno no puede caer en eso, hermanos. Lo único que hace es invocar a Allah, diciendo, mashallah, diciendo lo que dije, repitiendo las últimas ayat de las suras de las últimas, perdón, no las últimas ayat, las últimas suras del Corán, las últimas suras, 112, 113 y 114 y ayat del Kursi. Eso por hoy, hermanas. Jazakumullah khair, barakallah fikum. Ruego a Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja de caer en este tipo de envidias y este tipo de cosas desagradables, estos tipos de sentimientos muy feos. Por supuesto, uno tiene que pedir a Allah protección permanentemente de ser causante uno o ser uno blanco también, ¿no? Subhanakallahumma وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Assalamu alaikum wa rahmatullah, hermanas. Inshallah estaremos viéndonos próximamente. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.